El dolor es una experiencia sensorial, claro, no agradable, asociada con un daño tisular real o asociada a una lesión o a algún órgano. Hay que aclarar que el dolor pues también es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empezamos a notar cuando nos duele, por ejemplo, una muela, cuando nos duele la cabeza, cuando es un dolor también por alguna cuestión psicosomática, por estrés. Todos estos factores se implican en la cuestión del dolor. Esto también es importante porque a las personas puede afectar desde la función, es decir, desde dejar de caminar, desde poderse sentar, desde realizar sus actividades de la vida diaria. También es importante porque hay factores psicológicos, por ejemplo, en cuestiones de ansiedad, en cuestiones de depresión, estos factores influyen mucho en las cuestiones de dolor, ya que empiezan muchas veces los pacientes a somatizar dolores que realmente no tienen una cuestión psicológica, sino una cuestión mental. Por ejemplo, cuando tenemos mucho estrés, ¿qué es lo que pasa principalmente? Nos duele el cuello, nos duele la espalda baja. Ese tipo de dolores pues tienen que ver con cuestiones psicológicas. Y claro que debe de respetarse el dolor de cada persona, porque por ejemplo, si a alguna persona le duele la muela y a lo mejor para él el dolor de muela es algo insoportable, para otra persona puede ser que el dolor no sea tan fuerte, que sea algo leve. Por ejemplo, me tocó atender hace tiempo a algún paciente que tuvo una fractura de cadera y el paciente increíblemente nunca tuvo dolor. Cuando llegó al hospital y el traumatólogo lo revisó, pues obviamente empezaron a hacer la historia clínica y a tomarle estudios de imagen como radiografías, y en las radiografías se dieron cuenta que el paciente tenía una fractura en la cadera. Pero el paciente, a pesar de que tenía una fractura en la cadera, nunca presentó un dolor insoportable. Sí tenía un dolor leve para él, pero a pesar de eso siguió caminando. Entonces, cada paciente es diferente. Cada paciente puede relacionar el dolor dependiendo de su umbral. Por eso lo menciono aquí. Debe de respetarse el informe de una persona sobre una experiencia como dolor. Y aquí es una revisión de la IAS que habla de la definición y de lo que les acabo de explicar, de todos los puntos importantes del dolor como aprendizaje, que cada persona es diferente y que afecta a factores funcionales como psicológicos y el bienestar social. También, por ejemplo, hay pacientes que por el dolor dejan de socializar, dejan de ir a diferentes eventos sociales porque tienen dolor. Y bueno, ¿cómo podemos clasificar el dolor? Lo podemos clasificar desde su temporalidad. Puede ser tanto agudo como crónico. Agudo, como ya sabemos, es el dolor que se da momentáneo después de una lesión, después de un golpe, después de una caída, de una fractura, de un esguince. Posteriormente, también se puede clasificar en crónico. Esto, la OMS, a partir del año 2019, en la clasificación de enfermedades, menciona que ya el dolor ya no se vuelve como un síntoma, sino que el dolor crónico ya lo clasifica como una enfermedad. El origen puede ser de tipo nociceptivo, que si lo dividimos también en localización, lo nociceptivo puede ser tanto somático, es decir, que puede ubicarse en un músculo, en un ligamento, en un tendón, en una articulación. Y visceral, que el visceral, pues como ya sabemos, viene de un órgano, puede ser pulmones, hígado, vesícula biliar, entre otros.
Y el dolor neuropático. El origen del dolor neuropático se puede originar desde el sistema nervioso central o desde el sistema nervioso periférico, cuando hay alguna lesión de algún nervio. Por ejemplo, las alodinias, que las alodinias son dolores que se producen, por ejemplo, cuando alguien se puede poner un pantalón y que simplemente el hecho de ponerse un pantalón, el roce del pantalón, les genera un dolor, un ardor. Eso se refiere a una alodinia. Ese puede ser un tipo de dolor neuropático. Y el psicógeno, como les mencionaba al inicio, puede ser dolor de tipo por alguna ansiedad, por alguna depresión, que se origina desde cuestiones psicológicas, pero no tienen un origen fisiológico, sino que el origen psicológico genera ese tipo de dolores. Puede ser dolor de estómago, algún dolor muscular, pero puede ser por estrés. También lo podemos clasificar por intensidades. Puede ser una intensidad leve, moderada, severa o muy intensa, dependiendo las características que tenga el paciente en su dolor. Y bueno, esta es una imagen de una clasificación que se hizo en el 2019 del dolor crónico. Por ejemplo, aquí dice dolor crónico primario y lo clasifica en orofaciales o cefaleas, también en dolores musculoesqueléticos, viscerales, o también dolores secundarios, también originarios por dolor neuropático, dolor neuromusculoesquelético y dolor oncológico. Pacientes que tienen algún tipo de cáncer que también presentan dolor, pues también ahí se clasifica. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiología del dolor. El dolor, cuando tenemos alguna lesión, se activan nociceptores. Los nociceptores son estímulos sensitivos que estimulan a fibras mielinizadas tipo A delta y que son de alta conducción, que estas principalmente se originan cuando hay algún dolor de tipo agudo. Y también tenemos las fibras tipo amielínicas tipo C, que son tipo fibras más lentas, amielinizadas, que se generan principalmente ya cuando hay un dolor crónico. También cuando hay un dolor agudo, pero principalmente cuando hay un dolor crónico se activan más este tipo de fibras. Aquí tenemos una imagen de cómo va transmitiéndose el dolor. Hay una lesión, estimula el nervio raquídeo. Aquí tenemos las fibras sensitivas tipo C y tipo A delta, viajan por los fascículos laterales, llegan a la asta posterior dorsal de la médula, y al llegar a la asta dorsal de la médula hace una decusación a las fibras espinotalámicas, llegan al tálamo y el tálamo le manda la señal a la corteza cerebral. La corteza cerebral detecta que hay una lesión, hay un dolor, y manda la señal nuevamente para que la persona pues detecte que hay una experiencia sensorial no grata. Y aquí, bueno, como lo acabo de mencionar, hay diferentes tipos de vías, que es la primera, la neurona aferente primaria, que es cuando se detectan los nervios sensitivos, que llega al asta posterior de la médula. Después hay una sinapsis por el asa espinotalámico, después del tálamo, y del tálamo a la corteza cerebral. Y aquí está otra imagen donde representa lo que les acabo de explicar. El sistema nervioso, el periférico, llega, estimula las fibras, llega a las astas dorsales, y de las astas hace una decusación hasta el tálamo, y del tálamo a la corteza cerebral. Y bueno, también para evaluar el dolor necesitamos tener unas escalas. Aquí menciono algunas, hay muchas más escalas, pero por ejemplo tenemos una numérica, que es una de las más comunes que se utiliza, que siempre le preguntamos al paciente del 0 al 10 cuánto dolor tiene. 0 como nada, 10 como un dolor insoportable.
o también una descriptiva, como muestran aquí las caritas, sin dolor, que es la carita verde, y la carita roja, un dolor insoportable. Y una analógica, que pues igual sin dolor y un dolor pues muy insoportable. Y bueno, ahora sí vamos ya que hablamos un poco del dolor y de su fisiología, vamos a hablar de las diferentes corrientes que podemos nosotros utilizar en analgesia. Las corrientes analgésicas las podemos clasificar en baja, mediana y alta frecuencia. Principalmente las que utilizamos para dolor se utilizan las de baja frecuencia y las de mediana frecuencia. ¿Cuáles son las de baja frecuencia? Tenemos el TENS, que es una de las corrientes más utilizadas y más comunes. Tenemos las corrientes diadinámicas, que también se utilizan para analgesia y como un efecto antiinflamatorio y antiedémico, una ayuda para el dolor. Tenemos la corriente galvánica, la corriente Traver y la corriente microcorriente. Y las corrientes que se clasifican en mediana frecuencia, tenemos las corrientes interferenciales, que son también corrientes que se utilizan muchísimo en el medio fisioterapéutico, y de las interferenciales sale también la corriente premodulada, que también las utilizamos como analgesia. Bueno, vamos a abordar primero lo que es TENS. Como sus siglas lo dicen, el TENS es una estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Es de las corrientes que más utilizamos. Esta corriente se puede dividir. Bueno, primero, el TENS es una corriente de baja frecuencia, una corriente de manera repetitiva con una duración de impulso que va de entre los 50 y los 300 microsegundos de duración, y utilizamos frecuencias que van desde 1 Hz a 250 Hz. La forma de la onda que tiene el TENS puede ser de forma asimétrica, simétricas, espiculada o bipolares. Y aquí tenemos un ejemplo de un tipo de onda del TENS. La espiculada, que es esa que parece un triángulo. Asimétricas, que puede ser una onda espiculada y una tipo rectangular. Pueden ser bifásicas, que tienen ondas tanto positivas como negativas. El mecanismo porque el TENS hace efecto es a base de una teoría que se llama de la compuerta, que está descrita por Melzack y Watt. ¿Qué hace esta teoría de la compuerta? Estimula las fibras sensitivas gruesas para viajar por donde viaja, como le expliqué, la fisiología del dolor, y bloquear el dolor para mandar una señal a las astas dorsales de la médula, viajar al tálamo y llegar a la corteza para bloquear el dolor. Y ahora sí vamos a abordar los diferentes tipos de TENS, que son 4. Tenemos la convencional, breve o intensa, de tipo acupuntura o también llamada de baja frecuencia, y el tipo BORS. Bueno, la convencional, ¿qué características tiene este tipo de TENS? Utilizamos normalmente aquí frecuencias que van de los 50 a los 200 Hz. Su fase de duración normalmente utilizamos de 40 a 200 microsegundos de duración. ¿Qué hace este tipo de corriente? Estimula las fibras A-beta. La intensidad debe de ser alta para poder estimular este tipo de nervio para que haga la analgesia. Y los parámetros más aceptados en este tipo de corriente van de los 80 a los 110 Hz, con una fase de duración que va de los 50 a los 80 microsegundos de duración. La característica también de esta corriente es que te da una analgesia rápida, pero algo negativo que tiene esta corriente o este tipo de TENS, que la analgesia es de corta duración.
Tenemos también la que es breve o intensa. Esta utiliza frecuencias que van de los 50 a los 150 Hz, con una duración de fase de 150 a 200 microsegundos, y nos ayuda para interrumpir dolores agudos o tratar puntos álgidos. Por ejemplo, algunos espasmos musculares nos puede ayudar este tipo de TENS. Es una analgesia también potente, pero igual es poco duradera, no nos dura mucho. Podemos utilizarla aproximadamente con 15 minutos de tratamiento y frecuencias de 80 Hz. Ahora vamos con los de acupuntura o baja frecuencia. Este tipo de analgesia, a comparación de las otras dos, si se fijan, utilizan frecuencias menores. Ya se utilizan frecuencias de 1 a 4 Hz. La duración de los impulsos van desde los 150 y podemos llegar hasta los 300 microsegundos. No podemos pasar de los 300 microsegundos. ¿Por qué? Porque a partir de los 300 microsegundos ya podemos estimular fibras motoras. Entonces, por eso no debemos de pasar los 300 microsegundos. Es de alta intensidad. Esta, a comparación de las otras, va a generar una contracción muscular, pero la contracción muscular que va a generar va a ser para generar estímulos que generen neurotransmisores para favorecer el control del dolor, y da un fondo parestésico en este tipo de corriente. Esta, a comparación de las otras, si se fijan, la analgesia ya dura más. La analgesia puede llegar a durar hasta 5 horas. ¿Por qué? Porque al usar frecuencias más bajas podemos utilizar para dolores más crónicos. Y dura 5 horas porque es la vida media de los opiáceos. Es decir, estimula los neurotransmisores para el dolor. La sesión tiene que durar más tiempo, que va de los 20 a los 30 minutos, y aquí tenemos una como contraindicación, que no hay que ponerlo arriba de los 45 minutos porque podemos producir mialgias. De tanto estimular ese tipo de fibras sensitivas, podemos empezar a generar mialgias también por la contracción muscular que genera. Y lo podemos utilizar en miotomas y en dermatomas. Tenemos también el tipo BORS, que también, si se fijan, son frecuencias bajas de 1 a 2 Hz. La duración de la fase va de 100 a 200 microsegundos, y esta, a comparación de la anterior, tiene trenes cortos que van de 7 a 10 pulsos. Esto normalmente se utiliza mucho en deportistas. ¿Por qué? Porque los deportistas siempre les gusta lo fuerte, les gusta estar sintiendo las corrientes analgésicas, y como genera mayor contracción muscular, ayuda mucho para lesiones en deportistas. Aquí hay que generar una intensidad hasta donde haya una contracción muscular, a comparación del otro tipo de TENS. Aquí, si se fijan, pues también se utiliza en dolores crónicos, y este tipo de corriente, como hay contracción muscular, libera neurotransmisores que son encefalinas y endorfinas. Por eso el paciente genera un bloqueo del dolor. ¿Por qué? Porque las endorfinas son los neurotransmisores del bienestar, de la alegría, por eso, y del bloqueo del dolor. Por eso este tipo de corriente nos ayuda. Y hay que utilizar frecuencias menores a 10 Hz para que aumente la concentración de opiáceos, que son las encefalinas y las endorfinas. Y aquí no hay que pasar los 200 microsegundos de duración. Ahora vamos a hablar de otro tipo de corrientes, que son las corrientes diadinámicas, que también nos ayudan para el dolor, para la inflamación y para antiedema. Esta corriente es una corriente también de baja frecuencia, que va de los 50 a los 100 Hz.
y su principal efecto es analgésico y, como les mencionaba, antiedema. Aquí también en este tipo de corrientes tenemos diferentes tipos de la corriente diadinámicas. ¿Cuáles son? Tenemos la monofásica, la difásica, cortos periodos isodinámicos, largos periodos y ritmos sincopados. En la corriente monofásica, su frecuencia es de 50 Hz, es una corriente excitomotora, van de los impulsos de los 10 milisegundos y también tiene una pausa de 10 milisegundos. Este nos ayuda para, por ejemplo, condiciones dolorosas espasmódicas, por ejemplo, cuando hay un espasmo muscular después de una lesión, esta corriente nos puede ayudar bastante. Tiene un componente galvánico del 33%, debemos de tener cuidado porque sabemos que el componente galvánico nos puede generar quemaduras. Hay que utilizar electrodos principalmente de caucho en vez de los adhesivos para bajar la impedancia en la piel y evitar una quemadura con el paciente. Y se puede utilizar tanto en dolor subagudo o dolor crónico. Y el tiempo de aplicación va de los 3 minutos. Son aplicaciones cortas de tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene un componente galvánico alto. Al tener un componente galvánico alto, para los pacientes la sensación de este tipo de corrientes no son muy cómodas. Tenemos la difásica, que esta corriente, este tipo de corriente diadinámica, a comparación de la otra, va a 100 Hz. Se caracteriza igual por presentar impulsos de 10 milisegundos y tener una pausa entre un punto y otro. Y esta nos puede ayudar para, antes de colocar algún otro tipo de corriente analgésica, este nos ayuda a bajar la impedancia de la piel. Normalmente cuando llegan los pacientes a terapia, pues a veces llegan con un poquito de crema, de sudoración. Entonces, al colocar este tipo de corriente, como tiene 100 analgésica o hasta motora. Si se fijan, a comparación de la otra, tiene un componente galvánico más alto, del 66%. Entonces también son tiempos de aplicaciones muy cortas, igual porque la sensación no es muy cómoda y porque hay un riesgo de quemadura alto. Tenemos también la que es los cortos periodos. Esta nos ayuda a disminuir el edema y conseguir una analgesia moderada. Ojo aquí, el edema que nos ayuda es para edema postraumático, no es para edema de algún tipo de linfedema o lipedema. Este siempre es de un edema postraumático, un esguince, una fractura. Después que vamos a empezar a tratar una fractura, los pacientes normalmente pueden presentar inflamación o edema. Entonces, para este tipo de edema se utiliza los cortos periodos. Y pues es un dolor para un componente inflamatorio y que nos ayuda a reabsorber el edema. Es muy eficaz este tipo de corriente. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, con pacientes que tienen algún tipo de esguince en rodilla, un esguince en tobillo. Te ayuda a reabsorber el edema de forma muy rápida. Tenemos también los cortos periodos isodinámicos, que se utiliza en casos crónicos. Esta, por su también componente galvánico alto, lo podemos utilizar como iontoforesis. Y podemos aplicar 10 minutos. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos en iontoforesis, necesitamos un tiempo de aplicación más alto para que el medicamento pueda entrar por la corriente eléctrica. Tenemos largos periodos. Esta se utiliza principalmente también para efectos analgésicos. Es más intensa que los cortos periodos y también da un efecto descontracturante. Y este tipo de corriente diadinámica es la mejor tolerada por los pacientes, es la más cómoda para ellos. Y también nos ayuda para la reabsorción de edemas, equimosis y procesos traumáticos, tanto en fase aguda como subaguda. Tenemos también la microcorriente. Sabemos que la microcorriente ayuda también para la cicatrización en cuestiones de heridas, pero tiene otro efecto que es analgésico. ¿Por qué? Porque esta corriente es una corriente fisiológica y homeostática.
Nosotros somos energía también. Entonces, este tipo de corriente, vamos a decir que normaliza esa energía para darle la homeostasis a la lesión. Es de tipo monofásica o también puede ser bifásica, pulsada de baja intensidad y su forma de onda es rectangular. Va de 1 a 1000 microamperios o igual a 1 miliamperes. Las frecuencias utilizadas para analgesia van del 1 a 60 Hz o también algunos equipos, como son de baja frecuencia esta corriente, en vez de Hertz lo manejan en pulsos por segundo. Y por debajo de los 30 puede tener variables por debajo de los 30 Hz. Este tipo de corriente se utiliza para dolores crónicos, utilizando frecuencias bajas de 3 Hz y hasta 30 Hz para dolores agudos. Hay que utilizar intensidades que van entre los 150 y 600 microamperes. Este tipo de corriente, una de las características es que el paciente normalmente no la siente a comparación de otras corrientes. Y si lo llega a percibir, la corriente de los pacientes da una sensación como de comezón ligera. Por ejemplo, si tenemos un paciente que no tolera mucho las corrientes eléctricas, que al poner alguna corriente como diadinámica o TENS le molesta, esta puede ser una muy buena opción, ya que prácticamente no se siente. Entonces podemos utilizar este tipo de corrientes. El otro día leía un artículo relacionado con microcorriente, donde habla que cuando un paciente tiene un dolor de senos paranasales, cuando está muy congestionado por alguna alergia, si colocamos este tipo de corriente, ayuda a bajar el dolor y ayuda a bajar la congestión nasal. Este es un estudio que se hizo en el 2020. Entonces, tenemos ya alguna otra opción cuando presentemos algún tipo de alergia que nos podemos sentir congestionados y tener dolor en esa zona, podemos aplicarle a los pacientes este tipo de corrientes. Y tenemos el alto voltaje, que también son corrientes que se utilizan para la cicatrización, pero también para el dolor. Este tipo de corriente, si se fija, es una corriente monofásica de forma espiculada que tiene sus picos con una amplitud que va de los 150 a los 500 volts y una corta duración que va menos de los 200 microsegundos. El dolor crónico, el dolor agudo, pues podemos utilizar frecuencias que van de los 50 a los 120 Hz con polaridad alternante, y un dolor crónico que va de los 2 a los 15 Hz igual con polaridad alternante. Este tratamiento hay que utilizarlo entre 15 y 30 minutos de duración y no hay que generar contracción muscular. Tenemos las corrientes de mediana frecuencia, que son las corrientes interferenciales. Como ya sabemos, las corrientes interferenciales son de las más utilizadas. Tiene una frecuencia portadora que va de los 4000 Hz. El principio básico de las corrientes interferenciales es igual como en el TENS, la teoría de la compuerta. Actúa sobre el nervio, el músculo y la piel. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de la corriente de interferenciales, donde sabemos que hay una intercepción de dos fases de la corriente, y al hacer esas dos fases de la corriente, por ejemplo, si tenemos una onda de 4000 Hz y una de 3000, la diferencia que va aquí en este punto, esa diferencia hace que este tipo de corrientes haga su efecto. Los parámetros más utilizados en este tipo de corrientes va de los 100 a los 160 Hz para dolor agudo, es una analgesia más rápida, de 80 a 100 para dolor subagudo y de 50 a 60 Hz para dolor crónico. También tenemos la corriente premodulada,
la corriente premodulada es un subtipo de la corriente interferencial, pero hay diferencias. ¿Qué diferencias hay? Que la corriente premodulada no va a tener la misma profundidad. ¿Por qué? Porque normalmente solo es un tipo de onda y no hay tanta penetración en los tejidos, y necesitamos más intensidad a comparada con la corriente interferencial. Otra modalidad que podemos utilizar en la corriente interferencial, en los aparatos o en la mayoría de los aparatos hay algo que ya se llama frecuencia portadora. La frecuencia portadora, si nosotros modificamos esos puntos, podemos tener otro tipo de efectos analgésicos. Por ejemplo, esta que se llama Omega A. Si nosotros, en vez de utilizar los 4000 Hz de frecuencia portadora que tiene la corriente interferencial, lo ponemos a 5000 Hz, vamos a tener un tipo de pseudoanestesia. Al tener este tipo de pseudoanestesia, por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes que vamos a empezar a tratar su primera sesión, vamos a empezar a movilizar, podemos poner este tipo de corriente y posteriormente empezarlos a movilizar, y esa pseudoanestesia nos va a ayudar a que el paciente no tenga tanto dolor al hacer la movilización o si empezamos a hacer algún tipo de ejercicio. También podemos en pseudoanestesia llegar a subir hasta los 6000 Hz utilizando frecuencias bajas que van de 1 a 2 Hz. También tenemos otro efecto de profundidad, que modificamos la frecuencia portadora de 10.000 Hz y vamos a tener mayor profundidad. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un dolor por una lumbalgia, podemos subirle a los 10.000 Hz. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor profundidad, y al tener mayor profundidad da un efecto Joule. Mecanismos de alta frecuencia van a partir de los 10.000 Hz, que son la diatermia, la tecarterapia. Entonces, al modificar esto, podemos hacer un efecto parecido a la tecarterapia o a la diatermia. Y utilizamos frecuencias de 80 a 150 Hz. Y también tenemos la corriente Traver, que es una corriente de baja frecuencia, donde estimulamos más nervios sensitivos, y al estimular más nervios sensitivos podemos utilizarla, por ejemplo, en hernias de disco, ya sean cervicales o lumbares o trayectos nerviosos. Para eso nos ayuda mucho la corriente Traver. Al igual que otras corrientes, hay que utilizar electrodos de caucho, porque tiene un componente galvánico alto. Y para finalizar, tenemos la corriente galvánica, que esa nos puede utilizar para dolor como baños galvánicos, o lo podemos utilizar para iontoforesis. La iontoforesis, pues ahí aplicamos el medicamento al electrodo y por medio de la corriente va a entrar el medicamento y nos va a dar un efecto analgésico. Con todo gusto la aclaramos. En nombre de todo el comité de International Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento al licenciado en terapia física Adrián Espinosa Vargas, así como hacer la entrega de este presente reconocimiento. Por favor, un fuerte aplauso.